Finalmente en Miami la gente puede bajar y llevar los niños al colegio caminando. Bajar, ir a la ópera y al ballet. Estamos en el corazón realmente donde opera y está ocurriendo toda la acción. Lo más lindo que todos tienen vistas espectaculares a la bahía. De aquí al cierre los compradores solamente tienen que traer un 30%. Susi, gracias por recibirme en la sala de ventas de Casabela. De verdad que ver esto ya hecho realidad prácticamente, porque se entrega el año que viene. Quiero pues que nos cuente a toda la audiencia que nos ve por qué Casabela, cuál es el gran diferenciador realmente de este hermoso proyecto que lo vi en maqueta, aquí lo podemos ver, pero que ya realmente es una realidad. Es súper emocionante para mí poder tenerte hoy aquí grabando tu video para tu canal de YouTube. Gracias. Que sé que llega a muchas personas en el mundo. Haces un gran trabajo, Stephanie, llevando los mejores proyectos de Miami a todas las, digamos que las comunidades, a todos los países. Como dices tú, esto es ver un sueño hecho realidad. Casabela by B&B Italia es una torre que ya está en el piso 45. Y es súper emocionante para mí poder todavía ofrecerles grandes oportunidades a todos los compradores, a los que tú llegas, a todos los inversionistas, porque lo más espectacular de este proyecto es que funciona para cualquier comprador, inversionista, segundo hogar o alguien que quiera definitivamente vivir en esta zona que tiene tanto movimiento y tanto crecimiento en este momento. Y cuéntame la zona, vamos a hablar de macro a micro, cuéntame de la zona donde está ubicado este proyecto para que la gente pueda conocer un poco más de qué viene para la zona y por qué escogieron realmente esta zona. Lo mejor es que todo lo que te voy a decir ahora está pasando en los próximos 2 años, o sea, no estamos hablando de una zona que va a estar lista en 7 años o en 10 años, es una zona que va a estar lista en el primer quarter del 2027, en el primer trimestre del 2027, porque ¿qué es lo que viene en la zona? El puente. El Signature Bridge, señores. O sea, ya ustedes han visto que hemos hecho un video de esto. Va a ser un puente emblemático en Miami. Exacto, un puente emblemático, va a ser un puente icónico y lo más espectacular de este puente es que trae un parque además debajo que va a complementar el proyecto. Y la idea es que esta zona se va a convertir en una zona donde finalmente en Miami la gente puede bajar y llevar los niños al colegio caminando. Bajar, ir a la ópera y al ballet. Bajar, ir a la tienda de Apple que está en el Miami World Center o ir al Brightland al tomar el tren y para Orlando. Y poder ir al famoso Orlando. Entonces es una zona que trae eso, trae vistas al agua, ubicación perfecta porque estamos 2 puentes que nos llevan a Miami Beach y además de todo, toda esa conectividad, poder caminar, poder ir al aeropuerto en 10 minutos para las personas que quieren un segundo hogar también es maravilloso. Entonces es una zona que trae eso, un lifestyle, un estilo de vida totalmente distinto, con vistas al agua y con definitivamente un producto absolutamente espectacular. No es porque sea mi proyecto y sé que en Miami todos los proyectos son preciosos, pero este tiene grandes cosas que contar. Yo quiero que pues, nos digas un poquito sobre lo que trae el edificio como tal, las amenidades, lo que tiene para ofrecer a los residentes. Dijiste que es excelente para personas que lo vayan a vivir a tiempo completo, part-time, o sea, que vengan de vez en cuando, y personas realmente que lo quieran tener como una inversión. Cuéntanos un poquito. ¿Sabes por qué, Stephanie? Porque es un edificio que es 100% residencial. Es un edificio que no tiene ningún componente de hotel, es un edificio que no tiene ningún componente de rentas diarias o rentas cortas y definitivamente trae mucha exclusividad, privacidad a las personas que van a vivir en el edificio. Además, nuestras residencias son residencias amplias pensadas en la familia. O sea, nuestras residencias van de una habitación con estudio, como decimos en Latinoamérica, o una habitación con den, pero desde los 115 metros cuadrados. Son residencias amplias, con elevadores privados que te permiten llegar a tu lobby privado antes de llegar a tu residencia y una vez entras a tu residencia, boom, tienes una vista maravillosa. Y aquí no les gusta eso. O sea, yo creo que todas las personas que nos siguen en YouTube, latinoamericanos, están acostumbrados a esa exclusividad, a ese lujo y a esa practicidad, ¿verdad? A esa exclusividad de entrar a su casa directamente y no tener que ver a otros vecinos para la privacidad. Exacto. Y algo muy importante es que el edificio va a tener servicios tipo un hotel 5 estrellas, sin ser un hotel. Entonces, las personas que vivan aquí pueden disfrutar de una hamburguesa en la piscina, una clase de yoga en el Wellness and Fitness Center, las famosas canchas de pickleball que están súper en tendencia ahora. Entonces, es ese lifestyle con este concepto italiano en esta localización que de verdad es absolutamente maravillosa y en una zona que, como dijimos al principio, está, como digo yo, explotando y que va a traer una gran valorización definitivamente a todos los edificios nuevos de la zona. Exacto. Cualquiera se enamora de lo que ve, de la estructura, pero ¿quién está detrás? ¿Quién tuvo la mente maestra de conectar a este developer con estos arquitectos y todo lo que está ocurriendo
ocurriendo acá. Sí, ese es un súper buen punto y hoy creo que todos los compradores y ustedes, los agentes inmobiliarios, sé que son muy cuidadosos en saber qué ofrecen a sus clientes. Muy importante quién es el equipo que está detrás de esta torre maravillosa. Definitivamente Related Group, que no necesita mucha presentación. Es el constructor más grande del sur de la Florida. Desde 1979 ha creado más de 100,000 residencias y eso es un gran nombre. Y ahí está esa mente creativa que siempre está buscando aliarse con marcas y dijimos, vamos a traer el lujo de Italia, que todos sabemos que saben hacer las cosas con gran gusto, con gran estilo, y se unieron con Piero Lisoni, que es nuestro arquitecto y nuestro interior designer, y con la marca B&B Italia. La marca B&B Italia es una marca de muebles icónica que también desde 1966 está creando muebles que son considerados piezas de arte, y esos son los muebles que van a estar en todas las áreas comunes del edificio, y también obviamente van a haber residencias que se pueden comprar amobladas con estos preciosos muebles italianos. Miren, si ustedes están buscando algo realmente en un sitio que está en crecimiento, que esto viene a transformar, a revolucionar el área de Miami, ¿verdad? Y estás tan cerca de Brickell, estás ahí, o sea, justamente al lado de Miami Beach, estamos cerca del Design District, de Wynwood, de Midtown, o sea, estamos en el corazón realmente donde opera y está ocurriendo toda la acción en este momento. Y toda la parte cultural y artística de la ciudad está aquí. Entonces, lujo, exclusividad y lo más importante es que la fecha de entrega es para el año que viene. Cuéntanos de eso. Sí, eso es muy emocionante y le digo a todos los agentes inmobiliarios, esto es un edificio que ya está listo en 15 meses. O sea, es una realidad, ha sido un éxito total, pero todavía tenemos el mejor precio por pie cuadrado y la única razón es porque este lote fue adquirido hace 10 años en un ciclo totalmente distinto de real estate. Todos sabemos lo que pasó después del 2021, pero vamos a estar listos y tenemos facilidades de pago para los compradores. Quiero que nos cuentes eso. Vamos a ir recapitulando un poquito sobre lo que es la torre. ¿Cuántos pisos? ¿Cuántas unidades? Sí, 56 pisos, solamente 319 residencias. Las residencias todas tienen vistas directas al agua, todas tienen elevadores privados. Todas las residencias vienen terminadas con acabados italianos, cocinas, baños, pisos y digamos que la idea es que de aquí al cierre los compradores solamente tienen que traer un 30%. Ustedes escucharon bien, un 30% para ustedes poder ser parte de esto, y lo otro puede ser apalancado con un préstamo hipotecario. Tú siendo extranjero, tenemos todo el equipo que nos va a respaldar, ayudarte a hacer eso realidad. ¿Y qué tienen que hacer ya, Susi? Si yo quiero conocer más, obviamente nos van a escribir sus comentarios, nos van a contactar, vamos a traerlos acá a la sala de ventas, o vamos a hacer un Zoom con Susi para que nos dé todos los detalles de esas unidades disponibles que, señores, valen oro en este momento. Sí. Así que quiero que me digas cuánto los precios que estamos andando de las unidades que quedan disponibles, para que la gente sepa, y cuánto tiene que dar hoy para ya reservar esa unidad. Son residencias, como dije antes, grandes, desde 1,216 pies cuadrados, nuestra residencia más pequeña, comenzando en $1.2 millones. Nuestro precio averaje por pie cuadrado es $1,100. Tengo residencias todavía en los $900 por pie cuadrado. Señores, eso no se ve en Miami. Eso ya no se ve. Y tenemos residencias desde 1.2 hasta una colección de penthouses preciosas que va a $10 millones, porque el edificio del piso 48 hasta el techo tiene residencias más amplias para personas que quieran vivir. De hecho, Stephanie, nuestras residencias de 4 cuartos están totalmente vendidas porque acaban de poner un colegio cruzando la calle a Casabela. O sea, lo que dije al principio, las familias van a poder cumplir ese sueño de caminar al colegio, ¿sabes? Cumplir ese sueño de poder llevar los niños al colegio caminando, al Museo de Ciencias, al American Airlines Arena, a ver un juego. Así que sí, desde 1.2 millones hasta 10 millones, tenemos todo tipo de residencias y, como dijimos antes, solamente 30% antes del cierre, o sea, antes de 15 meses. O sea, que podemos hacer una estructura de pago que se adapte a este momento para que des el paso. Así que, señores, de verdad que fascinada. Así que hago un resumen rapidito. Si te gusta la zona, ¿verdad? De Miami, cerca del downtown, cerca del midtown, estamos justamente en el pleno centro del arte y el entretenimiento, de la cultura, cerca de Miami Beach, un edificio de lujo, un edificio donde va a tener exclusividad. Recuerda, elevadores privados directamente a tu unidad, y lo más lindo, que todos tienen vistas espectaculares a la bahía. Así que aquí no hay excusa, todo el mundo tiene realmente una vista bella, hermosa. Y hay precios para todos. Para todo
presupuestos. Así que si quieres más información de este proyecto, deja tus comentarios y con mucho gusto vamos a hacer un Zoom o te recibimos acá en persona para que puedas dar el paso de tener una propiedad en Miami. Ahora, Susi, yo quiero que me digas todo lo que hay aquí en esta área social hermosa, súper chévere, acogedora, llena de árboles para todos los residentes. Acabas de decir algo muy importante. Todo lo que es el diseño de los jardines de Casabela va a ser hecho por Enzo Enea, que es un arquitecto suizo, y va a traer también la inspiración italiana, ¿verdad?, a todo lo que es el pool deck. El pool deck tiene piscina, tiene cabanas. Hemos hecho algunos cambios recientes que no vemos acá. Por ejemplo, vamos a tener pickleball, que es súper importante, y vamos a tener un área de meditación y yoga en la zona de la piscina, y vamos a tener, muy importante, Stephanie, restaurante en el pool deck y restaurante o bar dentro en el piso 11. Son 3 pisos completos de amenidades, 10, 11 y 56. Tenemos una piscina en el piso 56 también, y todo lo que es el piso 11 es designado a todo lo que es bienestar y salud. Es bienestar y salud, y toda la parte del piso 10 es para que trabajemos, nos entretengamos. Así que todo, digamos que ha sido cubierto, todas las necesidades, y en adición un club de playa que tienen también, acceso ¿no? Bueno, aquí tenemos todo. Año. Los compradores en Casabela pueden accesar al Grand Bay Beach Club de Key Biscayne. Y algo que toda mujer, y bueno, muchos hombres que les gusta la cocina, quieren una cocina cómoda, práctica, es lo que tenemos aquí. Una cocina italiana. Italiana, es sobre todo, muy importante. 2 puntos súper importantes. Nuestros electrodomésticos son de la marca Sub-Zero y Wolf, que son de la más alta gama. Todos vamos a poder tener nuestro vinito aquí, vamos a poder tener nuestro refrigerador, y todos los acabados, lo que son la gabinetería, es de Italcraft, y también vienen los pisos incluidos, para que sepa, Stephanie. Obviamente dishwasher, todo lo que es lavadora de plato, estufa de inducción. La cocina es absolutamente espectacular, y el concepto es tener unas islas grandes para poder para disfrutar aquí en familia, comida y todo lo que la gente quiere hacer. Exactamente. Acá. Me fascina. ¿Sabes qué? Hay un punto importante que mucha gente tiende a tenerle como temor, y es al mantenimiento, a la asociación, a la administración. Y algo que me llamó la atención de este edificio es que es súper económico, sí, cuando lo comparamos con otros edificios de esta magnitud, de este lujo, y quiero que nos cuentes un poquito sobre eso. Sí, y algo súper importante que agregar, mantenimiento y parqueaderos, porque es muy importante. Mantenimiento solamente son 95 centavos, incluidas las famosas reservas, que ahora por pie cuadrado. Claro, todo el mundo quiere saber, ¿están incluidas las reservas? Sí, está incluida las reservas, y también todas las residencias vienen con parqueaderos asignados. Eso me gustó mucho más, porque ahora ya no vemos, eso es un privilegio. Ahora todo es ballet, no, en estas residencias tú vas a poder parquear tu auto, dependiendo del tipo de residencia, hasta 2 y 3 parqueaderos. Excelente. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Susi, gracias por recibirnos acá, pero yo quiero dar un resumen. Esto básicamente teniendo lo mejor de Italia con el estilo de vida de Miami. ¿A quién no le gustaría ser parte de este edificio? No, como te dije al principio, a cualquier comprador. Este es el único edificio que va a estar listo el próximo año en el Distrito de Arte y Entretenimiento, así que bueno, los invito. Con solo 30%. Que con solo 30%, con bajo mantenimiento, con vistas al agua y con los mejores precios por pie cuadrado. ¿Qué más quieres? Así que no se lo pueden ver. Si quieres más información sobre este proyecto, coméntanos, y por supuesto, ¿qué vas a hacer? Te vas a dar el like a este video, lo vas a compartir con un amigo, un familiar, y te vas a suscribir a nuestro canal de YouTube. Nos vemos, bendiciones. Chao.